ayer nuestra muy querida amiga y abogada y activista tremendamente activa, ¿no? Hace un tremendo aporte además a la sociedad que habita. Nuestra amiga Sibel Martínez, que está ya con nosotros en la plataforma para conversar sobre las denuncias que se están haciendo en la Casa Hogar Enríquez Gallo en la ciudad capital. Esta es una casa hogar que atiende a niños, a niños y adolescentes, y que ha sufrido una serie de cambios administrativos que han derivado en una serie de denuncias de violaciones de no solamente de las normas, sino más bien también del propio sentido de empatía y del propio sentido que debería cimentar la actividad social que están haciendo. Um, Existen incluso eventos o momentos denunciados que podrían ser calificados como tortura. Racionar la comida, por ejemplo, a un niño o adolescente cuando no se porta bien, e incluso cuestiones muchísimo más graves que Sibel nos va a comentar sobre lo sucedido. Esto viene sucediendo desde mediados del año 2024. El día de ayer se hacía esta exposición en redes sociales y yo inmediatamente me puse en contacto con Sibel diciendo, a ver, esto tiene que conocerse, y disponiendo este espacio para poder conversar con ella, más allá del gusto que me da conversar con Sibel sobre cualquier tema. Si Sibel está lista en la plataforma y me haces una seña, querida amiga, la pongo en pantalla de inmediato, ya, vacancísimo. Entonces, vamos con Sibel, porque para mí es tremendamente importante poder hacernos un momentito para poder tratar estos temas en medio de toda esta locura que nos ha dejado el gobierno y la asamblea. Voy a poner a Sibel en pantalla y siempre muy agradecido, Sibel, porque cuando la contra llama, tú siempre estás. No, más bien muchísimas gracias, Fernando, a ti por la preocupación y, y porque además este es un tema que debería cruzarnos a todos, independientemente de la orilla política en la que nos encontremos, ¿no? Eso creo que es muy importante. Y quiero aclarar esto porque el día de mañana tengo una comisión, voy a ser recibida en comisión de la niñez en la Asamblea Nacional. Y no faltará el que diga que este es un tema político, que se quiere politizar este tema. Hay que aclarar que a la hora de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, no hay días, no hay momentos, no hay contexto, sino simplemente la garantía de sus derechos y la protección especial y reforzada que ellos merecen. Y Ahora, ¿cómo están funcionando las casas hogar en el Ecuador? Me parece importante plantearlo para darle un contexto también a la ciudadanía, porque esta concretamente queda en la capital, pero supongo yo que revisten una lógica similar casi todos los centros que se dedican a esta actividad. Y yo creo que supones bien, pese a que no existe una investigación que así lo determine. Sin embargo, recordemos que el año anterior oíamos con mucha preocupación cómo un niño en Macas, en una casa de acogida en Macas, se suicidaba y tres, tras de este suicidio, intentaron hacer lo mismo. En esta misma casa se entregó o se envió de vuelta a una niña de tan solo 2 años que después lastimosamente murió en manos de sus padres. Esto nos da una idea, ya en ese momento deben activarse todas las alarmas, ¿no es cierto?, para poder analizar lo que estaba pasando en las casas de acogida. En este mismo gobierno, digamos, en ese momento la ministra de Inclusión, Zaida Rovira, perdón, pero claro, en este tema algo pasó, hubo tal vez un manejo distinto y como que se bajó la densidad de este problema y ahí quedó esta preocupación. Una preocupación que debe realmente llamarnos a todos como sociedad a cuestionar y a pedir que se investigue de tal forma que sepamos en qué condiciones están viviendo los niños, niñas y adolescentes de casas de acogida, sea que sean administrados por el MIES, como es el caso del Enríquez Gallo, o sea que tienen ya un contrato con organizaciones, ¿no?, que trabajan estos temas. Esto es mucho más preocupante en el caso del Enríquez Gallo porque es una casa administrada directamente por el MIES, ¿no? En donde hay autoridades que han participado, digamos, con sus directrices y que podemos notar
que lo que menos saben es de protección especial respecto a la niñez y la adolescencia, ¿no? Ahora, en ese punto quisiera detenerme un momento. Administrativamente responde al MIES directamente. ¿Existe alguna subsecretaría que se encargue de estas casas hogares y a las cuales se le pueda solicitar datos sobre su manejo, inversión y básicamente administración en general? Claro, la Subsecretaría de Protección Especial, que tiene director y tiene un equipo, ¿no? Respecto a este tema. Y es importante gracias por esta pregunta, porque imagínate que en este caso en particular, en donde hay niños, o sea, este caso salta porque los propios adolescentes de la casa deciden un día ir a la Junta de Protección de Derechos, a una junta aquí en Quito, a poner una denuncia. ¿Sí? Ok. O sea, ellos en esta situación de vulnerabilidad deciden ponerlo. Y luego, Es pues, decir, me contactan. se agrupan estos chicos que están recibiendo este trato indigno en esto y deciden salir de la casa hogar e ir a poner la denuncia a quienes la administran. Exactamente, a contar lo que está sucediendo dentro de la casa. ¿Sí? Y ahí es que hay un subsecretario, ¿sí? Que en este proceso, esto fue en enero, ¿sí? Durante este proceso y después de una escucha activa a través de una audiencia reservada que hace la Junta de Protección de Derechos, la Junta decide poner una orden de alejamiento y de prohibición de proferir amenazas, insultos, maltratos a este subsecretario, que es algo que yo Okay. particularmente no había visto nunca, ¿no? Ok, ok. Y este es el mismo subsecretario que en la denuncia que tú realizabas ayer en Twitter, o el mismo funcionario, discúlpame, podría no tener clara la posición de este funcionario, que presenció algún tipo de maltrato, él estando presente en la casa hogar. O que tal vez lo montó y eso habría que analizarlo. Porque yo recibo una llamada, o sorpresa, después de que pase esta denuncia, recibo una llamada en donde los adolescentes me dicen, me dieron tu número porque dicen que tú puedes ayudarnos. Eso es lo primero que recibo. Entonces me reúno con ellos, conozco al detalle lo que está pasando y les digo, listo, yo les voy a ayudar y pongo un escrito en la junta. ¿Listo? Esto, cuando sucede esto, el 10 de febrero, después de que yo ya pongo el escrito, recibo un mensaje 4:30 de la mañana, 4:15 de la mañana. Yo me despertaba a las 6 de la mañana en ese momento, pero veo en mi teléfono que hay un mensaje. Y es un mensaje de un adolescente que me dice, Sibel, por favor, vennos a ver, nos están llevando a la fiscalía. Golpearon, me da el nombre de uno de los chicos, está muy mal y lloraba. Entonces yo me dirijo a varios lugares. Primero voy a Fiscalía de la Patria pensando que es un tema de flagrancia, como no me decían si eran víctimas o victimarios, porque no me volvieron a contestar el teléfono, comienzo este periplo, ¿no? Entonces voy primero a esa fiscalía, luego a la Fiscalía de Quitumbe, voy a la casa hogar, me reciben tras las rejas, les comento lo que ha sucedido, me identifico, soy la abogada defensora de los chicos, no me dan información, ninguna, ¿no? Por favor, ¿me pueden decir con quién estoy hablando? Tampoco me dan información. Quiero saber dónde están los chicos, no me dicen. Intuyo que están en la unidad de adolescentes infractores, voy para allá y ya estaba a punto de llevarse a cabo una audiencia de La flagrancia. audiencia de flagrancia. ¿Qué había pasado? Alegaban que los chicos habían casi hecho un motín, lo cual no fue cierto, ¿no? Y que los tutores habían tenido que llamar a la policía. Oh, sorpresa, a esa hora, 4:30 de la mañana, que pasaron estos incidentes, digamos, estaba el subsecretario y también el director de protección especial en la casa. Y los chicos refieren que después de que porque fueron golpeados, gaseados y esposados. Incluso el subsecretario cogió del cuello a un adolescente que tiene el 60% de discapacidad y lo tiró contra la pared. Y en esas condiciones fueron a la audiencia, como te comentaba. El momento en que llegué yo, eh, me llamaron la atención algunas cosas. La fiscal muy abierta a escuchar lo que pasaba y lo que en principio era una reprimenda, en donde tenían los chicos que pedir disculpas. Al enterarse que tenían una denuncia y que había una medida de protección a favor de ellos en razón de las condiciones que estaban viviendo en la casa, el tema se redujo a una, si tú quieres, acuerdo extrajudicial en donde
había un acuerdo mutuo de respeto, ¿no? Ok. La fiscal permitió a los chicos hablar, entre lo que ellos decían, por ejemplo, uno de ellos decía, yo no he comido desde el almuerzo del día anterior, y esto era 11 de la mañana, entonces estaba como 20 horas sin comer. Había otro chico que dijo que efectivamente él no estaba haciendo absolutamente nada y que fue sacado abruptamente de su cuarto y de su cama, ¿no? En esta situación. Eran 6 adolescentes, ¿ya? Uno tenía discapacidad del 60%. El otro tenía 11 años, muy chiquito, asustado, no sabía qué es lo que pasaba. Y estos otros 4 adolescentes eh, eran quienes de alguna manera han movido estas denuncias y todo en defensa de sus intereses porque son más grandes, son los más grandes. ¿De qué edades, entre qué edades está el rango de los chicos que viven en la casa de acogida? De 11 a 17 años, 11 meses. De 11 a 17 años, esto quiere decir, todos ellos son chicos en situación de calle. No necesariamente, son chicos que, por ejemplo, han vivido situaciones de violencia en sus casas, no tienen referentes familiares y que han tenido que, a través de una medida judicial, llegar a las casas de acogida, ¿no? Ok, importante aclarar esto porque leía también varias de las respuestas que te hacían en redes sociales hoy que la visión crítica está tan lesionada y el hígado genera las respuestas. Quería aclarar, estos no son chicos con ningún tipo de relación, con ningún tipo de actividad delincuencial. Y ahí aclararte algo que me parece también importante. Sí, no lo son, pero intentaron criminalizarlos. Y es por eso que llegaron a la unidad de adolescentes infractores. Con otro tema que creo que la ciudadanía debe conocer y es importante. Mientras estaba dando esta audiencia, ¿no? Y todos estábamos en esta audiencia, este subsecretario se acercó a la fiscal y le dijo que afuera se encontraba la ministra y que quería ser escuchada en la audiencia. Algo inusual y algo que no tiene nada que ver con el proceso que se está manejando. La fiscal se negó por obvias razones, pero dijo, yo estoy terminando la audiencia, no hay necesidad. Pero de alguna manera, esto, particularmente a mí y en la defensa, me hizo pensar que lo que se estaba tratando de hacer para diluir la densidad de un problema grave de maltrato, de violencia, de negligencia que se vive en esa casa, era tratar de incriminar a estos adolescentes para decir si son adolescentes infractores, ¿no? Y como cala muy bien ahora en la sociedad que todos son adolescentes infractores, para justificar estas vulneraciones y maltratos, no le salió, ¿no? Obviamente, pero creo que es algo que debe ser investigado con suficiencia, porque imagínate lo que es, ¿no? Los chicos en su capacidad de agencia van a poner una denuncia en Junta de Protección de Derechos contando temas muy graves que viven en la casa, y de repente la respuesta del ente rector de las casas de acogida, que es el MIES, es criminalizarlos, como para que se callen, ¿no? Con la amenaza además de que van a ser cambiados de casa, ¿no? En un proceso que es, digamos, improcedente dentro de lo que el cambio me refiero, pero que se han dado, y es porque hay que tener una orden judicial y contar con el consentimiento de los adolescentes, algo que Okay. tampoco se ha dado. Ahí va también, han movido a varios chicos sin pasar por este procedimiento. Yo quería también dejar seteado lo delicado que puede resultar esto para chicos que vienen de escenarios altamente violentos y están más bien en estas casas tratando de, digamos, de sanar o de abstraerse de estos escenarios de inmensa violencia. El moverlos, que al parecer también es un recurso que han, de casa en casa me refiero, también es un recurso que ha utilizado la administración. ¿Por qué es perjudicial para los chicos? Discúlpame que vaya paso a paso, Sibel, pero me parece importante para contextualizar esto y dejar resanadas las grietas, si se puede, en este panorama. A ver, decirte si tenemos que pensar en los chicos más vulnerables, de los vulnerables, vamos a pensar en chicos que residen en casas de acogida, que han llegado a esta situación, ¿no? Por el maltrato, por la violencia, por la negligencia que han vivido en sus casas, en sus familias, en sus hogares. Y que además de eso, como es una medida de última ratio, se ha buscado a referentes familiares hasta el 4 grado de consanguinidad y no han encontrado ese referente o esa familia ampliada, ¿no? Y por lo tanto, indefectiblemente llegan a estas casas. Por lo tanto, estos niños, si algo deben recibir es amor, comprensión, ¿no es cierto?
sobre la base de, además, una visión de protección especial, ¿no? Esa ternura que creo que nos está faltando. Y son estos niños, estos adolescentes, quienes están viviendo cosas indecibles en estas casas que deberían ser su lugar de Su protección, remanso. ¿no? Exacto. Ujú. Y más bien es todo, es absolutamente lo contrario. Ok, hay algo que no me queda claro, Sibel, de lo conversado anteriormente. Cuando mencionaste que el viceministro estuvo presente en esto, ¿te referías a las 11 de la mañana cuando se daba la audiencia o a las 4:30 cuando se daban estas A las llamadas? 4:30 y a las 11 de la mañana. ¿Qué hace un viceministro en una casa de acogida a las 4:30 de la mañana? Sibel, yo no me lo explico. Y yo entiendo que como los chicos habían, ¿qué es lo que pasa? Los chicos reclaman porque los tutores de la casa estaban durmiendo, ¿sí? En el área administrativa cuando hay ciertas reglas, ¿no? Y entre ellas es el que deben cuidarles en los lugares donde ellos descansan, donde ellos duermen. Porque han habido alguna serie de situaciones, porque la misma condición de los chicos, por ejemplo, hace que tengan pesadillas, ¿sí? Hay chicos enfermos que tienen problemas pulmonares, ese tipo de situaciones. Entonces, efectivamente, ellos tienen que estar ahí. Como no estaban, los chicos bajan y les dicen, ¿por qué no vienen a cuidarnos? ¿No? ¿Por qué no están con nosotros? Y hay ahí un intercambio, supuestamente, ¿no? Violento, dicen los tutores, porque en la audiencia lo decían, Claro. pero resulta que la defensora pública, que estaba ahí, fue clara en determinar, y así le dijo a la fiscal, que el parte policial no establecía que los chicos hayan estado con armas, que hayan dañado la propiedad privada, ¿sí? Y que los certificados médicos de los tutores en ningún caso establecían que había lesiones. Sin embargo, los chicos sí estaban golpeados, por ejemplo, ¿no? Y estaban con las manos, por ejemplo, uno tenía las manos enrojecidas de tanto gas lacrimógeno que le lanzaron y que puso sus manos, ¿no es cierto?, en la cara para protegerse del gas. Entonces, este tema que me parece muy grave debe ser esclarecido, ¿no es cierto? Y sí, estuvo el subsecretario en la audiencia y como te digo, incluso llegó la ministra que trató de entrar a la audiencia. La ministra en ese entonces todavía Zaida Rovira, ¿no es cierto? Así es. Antes de que fuera nombrada gobernadora del Guayas. ¿Ustedes han tratado de establecer algún tipo de contacto con la ministra o en ese entonces o con el nuevo ministro o con el gobierno nacional de alguna forma, alguna dirección que se encargue de esto? A ver, para el reportaje que hace Mariela Rosero, efectivamente se hizo una serie, ella hace una serie de preguntas para hacer el reportaje y estas no son contestadas para nada. Yo no mantengo contacto con el ministro porque como tengo esta defensa, sí, el proceso Claro. se lo maneja desde ahí, pero sí quiero decirte algo, ¿no? Ellos han intentado que yo salga de la defensa. Incluso levantaron un listado, hicieron que los niños firmen, ¿no? Un documento en donde decía que ellos quieren que quien les represente es la abogada de la Casa Hogar. Sin embargo, la abogada de la Casa Hogar, por ejemplo, estuvo en esta audiencia que te cuento en la unidad de adolescentes infractores y no dijo una sola palabra a favor de los niños. Pero más allá de eso, inmediatamente después de este listado, los chicos mandan otro listado en donde dicen que quieren que yo les represente, ¿sí? Entonces, tratan de sacarme de la defensa porque saben que yo no me voy a callar y porque saben que además esta situación tan grave de vulneración de derechos tiene que ser la punta del iceberg para esa investigación que yo te decía mucho más amplia, en donde se analice qué está sucediendo con el resto de casas de acogida y donde la condición de los niños ahora, de estos niños valientes que han decidido denunciar a toda costa, incluso racionamiento en comidas como castigo y cosas de ese estilo, se revierta, ¿no? Y ellos puedan tener de vuelta a su equipo, que era como su familia, referentes familiares, que fueron sacados en agosto del 2024, pero además que dejen de vivir en condiciones indignas. En la casa, por ejemplo, no tienen agua caliente para bañarse, ¿no? Les dan un jabón para los 20 chicos. No tienen shampoo, o el shampoo a veces es intermitente, lo tienen, no lo tienen. Por ejemplo, algunos tienen que caminar, como dice el reportaje, de 15 a una hora, hora y media para llegar a sus escuelas. No les dan para el pasaje. Entonces ellos venden cosas. O sea, además hay trabajo infantil, ¿no es cierto?
Cuando llegan tarde, si no llegan a la hora que tienen que llegar para almorzar, les dejan sin almuerzo. Entonces, es indigno. Y mira que los chicos van sacando esta información de a poco, como vamos conversando, porque tienen tan arraigado este tema y lo ven como normal, que no sienten que es maltrato, ¿no? Ahí voy, de las declaraciones que tomaba el artículo de Mariela Rosero, hay algunas que incluso abren la nota diciendo, oigan, ¿por qué nos tratan como delincuentes? A un niño, a un chico que nace en un extracto vinculado a escenarios de violencia, que decide por voluntad propia no participar de esos escenarios a pesar de ser la víctima perfecta para la cooptación de estos grupos. Dice, oígame, a mí me están tratando como si vivir en una casa hogar fuera mi culpa. Me están tratando, literal dice, ¿por qué nos hacen sentir como basura? Dice uno de estos niños. Y aparte han publicado varias cartas en las que relatan sus vivencias y hacen sus denuncias. ¿Cuáles son los puntos más escandalosos que de estas cartas o de estos testimonios uno podría extraer para decir, oigan, vea, ya aquí el Estado no puede hacerse la vista gorda de esta realidad, no es un hecho aislado, aquí hay varias cartas que relatan un patrón en la conducta del Estado frente a este grupo altamente vulnerable? A ver, yo creo que hay varias cartas, pero por ejemplo hay un mensaje de uno de los adolescentes. Cuando te hablo de adolescentes, te hablo de un niño de 13 años realmente, ¿no? Que fue cambiado de una casa de acogida, vino a esta casa y que a manera de castigo le quitaron su cuaderno de dibujos que tenía o que había hecho con sus amigos de la anterior casa, que para él es invaluable. Y cuando él pidió que le devuelvan, y esto fue, él refiere que fue el director de Protección Especial quien le quitó, no le dicen nada de su cuaderno, ¿no? Y él realmente llama la atención. O, por ejemplo, uno de los coordinadores que ya no está, porque a raíz de esta denuncia sacaron al equipo, volvió otro, cambiaron al equipo, y así tres veces, ¿sí? Uno de los coordinadores, cuando los chicos estaban reclamando alguna cosa, no encontró mejor cosa que decirles a varios de los chicos, hablaron los que no tienen papás. Como, imagínate, ¿no? Cuando esto me relataban, los chicos lloraban. Lloraban porque después de esta situación, uno de los más grandes, de los chicos que valientemente ha puesto la denuncia, llegó al baño, entró y le encontró a tres chicos llorando a mares, niños, llorando a mares por lo que este coordinador les había dicho. Entonces creo que eso es como para que nos demos una idea, ¿no? De, la, de la falta de ternura y la forma en que están siendo tratados. Pero de ahí decirte que refieren que hay roedores, ¿no? En la parte posterior a donde están las duchas. Eh, los baños despiden mal olor, hay colchones que están rotos, hay almohadas que simplemente están apelmazadas y rotas. Y paradójicamente, por ejemplo, yo voy a presentar mañana en la comisión unas fotos en donde hay colchones embodegados nuevos, ¿no? Después de que se dicta esta orden de alejamiento por parte del subsecretario, a la semana siguiente se les da la orden a los chicos que no pueden entrar a sus cuartos, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, tienen que permanecer en el hall, en la parte de afuera, con el frío que he estado haciendo aquí en Quito. Esto es ¿Sí? en Chillogallo, ¿no? Esto es al sur de la ciudad. Ajá. Okay. Y claro, no pueden entrar, tienen que permanecer afuera y cierran comedores, aulas, incluso la sala de juegos. El día que iba, en la semana que iba a haber la audiencia reservada, oh sorpresa, les pusieron wifi y la siguiente semana se los quitaron. Son cosas como que uno dice, ¿qué pasa, no? ¿Qué están haciendo? Cuando buscan la conciliación, entonces ahí sí tengan wifi. Pasado ese momento, ya se los quitan. No sabría ni qué adjetivo colocarle. Quería decir, ¿cuántos niños viven en estas condiciones en el país? Más de 2.000 niños, 2.000 algo, se me va exactamente el número porque Mariela lo pone muy bien en su reportaje, pero son más de 2.000 niños que viven en esta condición. Ahora yo te quiero decir algo.
tenemos que avanzar a un cambio, ¿no? Digamos, a medidas alternativas de cuidado diferente. Es verdad. Y esto me voy a adelantar porque seguramente será uno de los argumentos que mañana dirá el ministro de Inclusión Social, pero no a costo de la indignidad y el maltrato de estos niños, ¿no? Se habla que quieren cerrar este servicio también. Los niños dicen que ojalá no lo hagan, porque es su familia. Digamos, son 21 niños que viven ahí, eh, que no tienen la respuesta debida, pero que de alguna manera han logrado en este lugar, ¿no es cierto?, hacer su hogar, porque es su hogar, es su familia. Entonces, claro, es una situación muy compleja y si bien debemos avanzar a otras modalidades de cuidado, no es menos cierto que estos servicios no deben ser cerrados, ¿no? Ya pasó, en la época de Lenín Moreno, había un servicio específico de los pocos para tratar problemas de consumo problemático de drogas y alcohol en niños y adolescentes. Y esto se cerró, ¿no? Se puso una serie de pretextos, se cerró, dijeron que iban a hacer el seguimiento adecuado de estos niños y yo sé que algunos niños incluso han perdido la vida y nunca se hizo el seguimiento adecuado. Por lo tanto, aquí digamos, solución no es decir, bueno, como tan indigno es este tema, indigno porque además no hacen lo que se debe o lo que se establece en la norma técnica y eso es responsabilidad única y exclusivamente del MIES, ¿no? Por eso es indigno. Pero la solución no puede ser cerremos el servicio, porque además eso es algo que los niños no quieren. Lo que ellos quieren es que vuelva su equipo y que efectivamente tengan una vida digna, ¿no? Sí, no ha habido entonces ningún cambio de actitud con el cambio de ministro, ¿no? El MIES no ha mostrado algún tipo de redireccionamiento en su interés en este caso. La verdad, no. E incluso te digo por las consultas que se han hecho y no hay respuesta, ¿no? Veamos mañana qué es lo que comenta el ministro. Sin embargo, quiero decirte algo, ¿no? El mismo hecho que quien haya acudido a la audiencia en flagrancia en la unidad de adolescentes infractores sea la ministra, dice Uy, mucho de que ellos sabían, ¿no? Conocían de lo que estaba pasando. Perdóname, Sibel, que ahorita recién caigo en cuenta gracias a un mensaje. El viceministro que estuvo presente en todos estos hechos, estamos hablando, porque en ese tiempo la ministra era Zaida Rovira, este señor era viceministro, estamos hablando de quien hoy está de ministro encargado del MIES. ¿Es la misma persona? No. El uno es el subsecretario de Protección Especial. Ok. Sí. Claro, pero eso te decía, el hecho de que la ministra haya intentado entrar a esta audiencia en donde se estaba intentando criminalizar a los niños, dice que ella conocía lo que estaba sucediendo, ¿no? De lo contrario, no hubiera intentado entrar. Manifiesta una intención, al menos. Así es. Si no es al MIES, ¿a quién acuden estos niños? En este momento, administrativamente, no, digamos, únicamente tendrían que ir por vía judicial con los actos que se están haciendo, pero administrativamente no hay ningún ente que pueda darle solución de forma un poco más célere e inmediata. A ver, la Junta de Protección de Derechos es un ente administrativo. Ellos han dictado medidas de protección, no solamente esta orden de alejamiento al subsecretario, ¿no es cierto? Han pedido informes, están tratando de evaluar la situación de los niños. Se ha activado el mecanismo de tortura y de niñez en la Defensoría del Pueblo. De hecho, ellos acudieron el viernes anterior a la casa y para que veas, no les dejaron entrar por 2 horas, ¿no? Les prohibieron la entrada. Y luego, pues peleando y todo, entraron. Asimismo pasó con la Junta de Protección de Derechos cuando fueron a la audiencia reservada. En principio no les dejaron entrar. Este subsecretario. A mí no me dejaron, no me permitieron entrar, ¿no? Yo pedí estar ahí, es derecho de los chicos pedían que yo esté presente y me prohibieron la entrada. Entonces, hay el mecanismo, mañana hay esta comisión, ¿no? En su facultad fiscalizadora también podría solicitar algunas cosas. También se han activado los procesos individuales judiciales de los chicos, porque hay que saber en qué situación se encuentran, ¿no? Es decir, hay una norma técnica que establece con claridad que hay que dar seguimiento, porque, por ejemplo, los chicos dicen que hay algunos chicos que tienen problemas de drogas que no han sido derivados a ningún lado,
que están siendo cooptados por el crimen organizado, que tampoco se ha dado, ¿no?, el seguimiento. Hay un chico que evadió la casa en diciembre por los malos tratos que recibía y que tampoco se ha hecho mucho, y sin embargo los chicos dicen, nosotros le vemos, está en la calle, ¿sí? Y era muy buen alumno además, imagínate. Y no se ha hecho algo, o por lo menos no se ha visto todavía en el proceso, veamos si mañana se dice algo distinto, pero no se ha visto en el proceso de junta que hayan hecho lo que deban hacer para devolverlo a la casa, ¿no es cierto? Para que deje de evadir ese lugar. Entonces hay muchas cosas así. Hay otro gran monstruo en la sala, Sibel. Leía yo en la nota escrita por Mariela Rosero, que en una entrevista Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Social, Berenice dice que le ha alcanzado a la Fiscalía cerca de 250, perdóname si estoy mal con el número, cerca de 250 casos de niños que han sido víctimas de abuso sexual directamente a la fiscal general, y al final eso no quedó en mayor cosa. ¿Se sabe cómo están estos procesos? ¿Se sabe si es que hay incluso más de hoy? Digamos, Berenice fue ministra hace mucho tiempo. Si desde entonces hasta hoy se han incrementado los casos, si se ha avanzado en algún tipo de investigación. ¿Se sabe algo de esta realidad que marca en este comentario Berenice y que realmente está muy cubierta detrás de la cortina? Lastimosamente no. Yo recuerdo muy bien cuando Berenice dio esa voz de alarma, porque además estábamos tratando la comisión AMPETRA, ¿no? Ya hace tanto tiempo, y efectivamente ella puso a consideración de la fiscal estos casos, pero hay que dividir, creo yo, y es importante hacer esta separación, porque hay casos en que los niños llegan a las casas de acogida por haber sido abusados sexualmente, por ejemplo, ¿no es cierto? Y esa es una de las razones. Y hay otras en que efectivamente estos niños pueden ser víctimas, como pasa en la casa de acogida, porque también lo han comentado, de abusos sexuales dentro de la casa de acogida. Ok. Sean Es decir, prácticas... no todas estas denuncias de niños víctimas tienen que ver con eventos que se dieran ya en el sistema de acogida. Sabes que yo te diría que sí, o sea, que las denuncias que hace Berenice y que se refiere directamente tiene que ver con un levantamiento de información que ella hizo y que llegó a determinar esta situación, que no es alejada de la verdad, te digo con honestidad, y de ahí que yo justifico de alguna manera este reclamo que hicieron los adolescentes cuando les decían a sus tutores, no duerman y cuídennos, ¿no?, en los cuartos, porque Claro. puede haber muchos casos de prácticas sexuales abusivas. El tema de que mantienen las puertas de los cuartos abiertas también era Exacto. un peligro marcado por ellos. Exacto. Entre pares puede darse, pero en la casa, por ejemplo, sí hay denuncias de que un tutor, por ejemplo, quiso meterle en el baño a la fuerza a uno de los adolescentes, que otra tutora además intentaba tocar sus partes íntimas. Eso también hay. Y efectivamente, imagínate, en un grado de vulnerabilidad como la que ellos viven, no es raro que, por ejemplo, haya mucho pederasta o pedófilo recorriendo estos lugares, porque los pederastas, los pedófilos buscan lugares desestructurados, ¿no? Entonces, no sería raro con todas estas vulneraciones que viven. Óyeme, Sibel, y en este escenario, cuéntame quiénes son estos tutores. ¿Son seleccionados como quien selecciona a un funcionario público con una lista de requisitos? ¿Son empleados tercerizados, si se puede, del Estado? ¿Cuál es el criterio para ser nombrado tutor en una casa de acogida de este tipo? Bueno, hay algunos criterios dependiendo de la formación del equipo, ¿no es cierto? Tienen que tener experiencia y experiencia en protección especial, hay una norma establecida. Pero para que veas el grado de vulneración, por ejemplo, un coordinador que ya salió, como te digo, que es el que dijo hablaron los que no tienen papás, revisábamos la información y él era facilitador. Eso es lo que tenía como conocimiento y cero experiencia, cuando en realidad la norma técnica es muy clara en decirte que tienes que tener un periodo específico de experiencia en protección especial y tienes que cumplir otro tipo de requisitos, que no es precisamente ser facilitador. Y eso también estamos cuestionando en el proceso en junta. Entonces, para tú estar en una casa de acogida,
tienes que tener experiencia, y no cualquier experiencia, sino en protección especial. Creo que son más de 6 meses de experiencia. Y estas cosas tampoco se han cumplido. Cuando sacan a ese equipo técnico que sí tenía la experiencia de vida en el 2024, ¿sí? Todo se va a pique, porque efectivamente la gente que está ahí no tiene el conocimiento para estar ahí. Ok, ok. Y en este escenario, a mí hay algo que me preocupa de toda esta charla que estamos teniendo, que es el tema de salud mental. O sea, en teoría, estos chicos vienen de la violencia más cruenta de nuestras ciudades y de nuestros barrios, llegan a este espacio con la idea de sanar y poder reinsertarse el día de mañana, ser un profesional que aporte a la sociedad, es decir, reinsertarse al funcionamiento de la sociedad habiendo sanado los dolores que le ha dejado su muy dura realidad. Pero si la postura del Estado es criminalizar a estos chicos porque vienen de escenarios de pobreza, ¿cuánto está invirtiendo en su salud mental y en los sistemas para garantizar una correcta reinserción a la sociedad ya lejos de estos dolores? Parte del equipo es tener una trabajadora social, un psicólogo, psicóloga y el coordinador de la casa. Una de las razones por las cuales también los chicos van a denunciar es porque en ese momento parte del equipo técnico, una psicóloga en particular, no estaba dándoles ninguna atención, ¿no? Y sí, son chicos que necesitan todo el tiempo, ¿no? Después de vivir las situaciones que ellos viven, necesitan contención. Y no sucede esto, ¿no? Y eso ponen también como parte de la denuncia, incluso en la carta que yo hice pública, ¿no? Ellos escriben parte de esto, nos dicen que sí nos dan contención, porque además cuando a ella se le preguntaba, según refieren los chicos, si estaba trabajando con todos los chicos, ella afirmaba que sí era así, y cuando en realidad en la práctica no tenían apoyo. Por eso es que la Junta, una de las medidas que también dicta la Junta es, porque la Junta entiende que han sufrido varias pérdidas, que están muy afectados emocionalmente, y entonces manda a que les den contención emocional, pero también se derive a salud, porque hay ciertos casos, por ejemplo, particularmente un chico que está bastante enfermo, que no ha recibido la atención debida, ¿no? Pese a que él ha pedido por varias ocasiones que le ayuden. Entonces estamos hablando de chicos que en su mayoría no tienen familia, que en su mayoría han crecido en escenarios altamente violentos, que están bajo el amparo del Estado, y este Estado no termina por, al menos de lo que extraigo yo de esta charla, no termina por tener una identidad real en cuanto a la contención, formación y reinserción de los chicos. No se puede decir aquí existe una política pública destinada para ello y el dinero que hace falta para ejecutar. O sea, existe la política pública, la norma No, técnica que claro, establece claro. con claridad qué hay que hacer. Ajá. Yo creo que no existe la voluntad política y creo que el momento en que se ven abocados a que esto va a salir a flote, ¿sí? Porque es muy grave, no se les ocurre mejor cosa que tratar de criminalizar a los chicos, por un lado, para decir, si eran adolescentes infractores, ¿no? Estaban en casas de acogidas, entre comillas, pero eran adolescentes infractores. O por otro lado, presionarles de tal forma que o se desdigan de lo que ya han comentado los chicos, ¿no? O que sientan tanto miedo como ser cambiados de casa para que guarden silencio. Son formas de coacción horribles. O sea, Y cambiarse de casa los expone nuevamente. sí, pero además imagínate, o sea, es su familia. Claro, ¿Por qué quisieran claro. cambiarse de casa, no? Y lo lograron. Hay algunos chicos, por ejemplo, uno en particular que estuvo en la unidad de adolescentes infractores, el más chiquito, que pidió voluntariamente cambiarse después del susto que le metieron, ¿no? Creo que cualquiera diría ya no quiero estar ahí, ¿no? Claro, claro. Por lo pronto, Sibel, ¿qué es lo siguiente? Mañana asistes en comisión a la mesa legislativa. Eh, ¿Qué se espera obtener de eso y qué se puede prever tendrá como posición el gobierno y el ministro? A ver, yo creería que
que sí, va a haber esta comparecencia y que efectivamente van a tratar de diluir la densidad del problema. Eh, por ejemplo, a mí particularmente, este subsecretario, te digo, me amenazó, ¿no? Dijo que ya iba a tomar acciones en contra mío. Y esa es un poco la tónica, ¿no? Que han llevado. Entonces, no me extrañaría que vuelva a pasar algo así y que traten a toda costa de diluir este problema. Yo esperaría que la Defensoría del Pueblo actúe con sensatez y comente lo que vio en la casa de acogida, ¿no? Que recuerden también, digamos que hay chicos que han sido coaccionados y que seguramente ven a un montón de gente y no necesariamente van a decir lo que ellos sienten, ¿no es Claro, cierto?, frente a esa claro. situación. Pero la alarma está dada. Los chicos han dicho lo que han podido decir. Sabes que me da pena porque mañana querían ir 4 chicos de la casa de acogida a hablar en la Asamblea Nacional, creo que están en su derecho. Pero hasta el día de hoy no me han dado una respuesta. Obviamente hay que hacerlo de manera reservada, pero si a alguien deben escuchar, no es a mí, es a ellos, ¿no? Así que bueno, veamos si es que en una segunda momento se da en la Comisión de la Niñez esto, porque tienen que seguir investigando, ¿no? Aquí me nace otra pregunta. Cuando hablamos de tutores, estamos hablando de tutela legal. Los directivos de la casa de acogida tienen la tutela legal de los menores, discúlpame la ignorancia, pero tienen la tutela legal de los menores que la Claro, viven. tienen la tutela legal de los Es menores. decir, que ellos podrían autorizar o no que vayan a la Asamblea Nacional, a la comisión a hablar por su cuenta. La decisión final es de quien ejerce la tutela legal. Sí, no, y sabes que eso es un poco controversial porque si estos mismos tutores o este mismo equipo coordinador está vulnerando sus derechos, seguramente no les van a dar permiso, ¿no? No Claro. interesa que sepan. Entonces, obviamente, para eso está claramente establecido, incluso hay una sentencia de Corte Constitucional que te dice con claridad que hay que escuchar a los chicos. Y creo que eso prevalece sobre la base de su interés superior por sobre toda imposición que haya dentro de la casa, ¿no? Por algo ellos se fueron a denunciar lo que habían vivido. Entonces hay que escucharlos. La forma en que les escuchemos, ¿no es cierto?, es importante con las reservas del caso, pero no podemos negar que ellos tienen voz, que tienen capacidad de agencia y saben con claridad lo que están viviendo, que por eso han pedido ayuda, ¿no? Claro. Estaremos muy atentos, Sibel, y dispuesto a este espacio, por supuesto, para cualquier avance que haya en esta investigación y en la resolución de estos problemas que ciertamente yo me imagino lo que es ser adolescente en un escenario tan carente de todo en el Ecuador en el de hoy en día y es realmente doloroso pensar en esos escenarios. Sibel, hay que darle voz a esto y este espacio está dispuesto a ello. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y muchísimas gracias por mantenernos informados sobre este tema. Más bien a ti, muchas gracias, Fernando. Yo quiero hacer un llamado a la sociedad. Es hora, ¿no? Es hora de comprometernos con la niñez y la adolescencia en sus vulnerabilidades y quiebres. Si no somos capaces de proteger a niños en situaciones límite, como niños que residen en una casa de acogida, ¿qué esperamos, ¿no? Como sociedad. Así que esto no es político, es un tema de vulneración de derechos en donde todos deberíamos aunar esfuerzos para que garanticemos que estos niños vivan en condiciones dignas, que sean felices y que no nos olvidemos como sociedad que la ternura también, ¿no es cierto?, es un arma que disputa y que cuestiona lo que nos hemos olvidado de sentir por los niños, niñas y adolescentes. Eso, ¿Cuánta gracias, falta nos Fernando. hace? ¿Cuánta falta nos hace? Un inmenso abrazo, querida Sibel. Gracias. Gracias. Sibel Martínez, abogada, representante en este momento y vocera de esta denuncia que realizan los adolescentes que habitan la casa hogar Enríquez Gallo en el sur de Quito, que revelan una serie de situaciones dolorosísimas, dolorosísimas. Me quedo con lo último dicho por Sibel. Vean, si no estamos de acuerdo siquiera en proteger, como sociedad me refiero, entre todos, si no estamos siquiera de acuerdo en proteger a los más vulnerables de los vulnerables, a ese niño que además de nacer en la pobreza, que además de nacer en un entorno violento, que además de no contar con padres,
no tiene a quién recurrir y es carne dispuesta para todas las situaciones de espanto que se están dando en nuestros barrios y en nuestras calles. Si no podemos acordar defenderlos a ellos, hay una rotura muy profunda en lo que nos vincula como sociedad.